pero no saben que de alguna manera él ha participado en eso. Entonces, el personaje puede ser en el primer bloque narrativo el investigador de la historia, en el segundo bloque puede sentir que es la víctima de la historia, y en el tercer bloque puede descubrir que es el culpable de la historia. Triunfó la Revolución Mexicana y los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana hicieron una constitución laica, un proyecto educativo laico, y algunos representantes de los gobiernos revolucionarios fueron muy jacobinos y reprimieron mucho a la iglesia, y hubo momentos de persecución religiosa en donde la religión católica incluso estuvo prohibida. En los años 20 y 30 se prohibió la religión católica, y esto dio lugar a la última gran rebelión popular de México, que es la revuelta cristera. La revuelta cristera fue una revuelta popular de los campesinos mexicanos, cuyo único consuelo era orar, rezar, ir a la iglesia, y ante la imposibilidad de tener esto se levantaron en armas. Y fueron doblemente traicionados. Fueron traicionados por la jerarquía eclesiástica, que todavía existía, que estaba tratando de hacer las paces con el gobierno, quería sacar la mayor cantidad de favores posibles del gobierno, entonces no apoyó a sus fieles y fue reprimida por el gobierno y masacrada. Entonces hubo muchos mártires cristeros, pero fue una historia que se silenció del discurso oficial. Yo, por ejemplo, al estudiar historia como niño, jamás me hablaron de la guerra cristera, nunca. Cuando cambia el PRI es sustituido por un gobierno tipo PP, que es el que tenemos en México, el PAN, que naturalmente lo que hizo fue hacer una restauración del antiguo orden, y decir, la Revolución Mexicana reprimió a los cristeros, lo cual es cierto. Los gobiernos fueron muy injustos con los pobres, que lo único que querían era rezar, y los masacraron y todo esto, y ahora ha llegado el momento de reivindicar esa causa. Entonces, en la novela yo quería narrar la historia presente de México, cómo es el cambio que se da conducido por un gobierno conservador, que es un cambio que parece querer regresar el reloj al pasado, que es algo muy paradójico. Al fin México cambia, 71 años de partido oficial. Es una crónica de ese momento de cambio extraño, y uno de los pretextos es la guerra cristera. Realmente ha habido una recuperación de ese pasado a niveles absolutamente extravagantes. Yo, de manera más modesta, pensé que se podría hacer una telenovela sobre el tema que se llamaría Por el amor de Dios, y donde se necesitan asesores, ¿no? La manera contemporánea de contar la historia en América Latina son, por supuesto, las telenovelas, ¿no? Entonces llegan unos expertos en telenovela y le dicen, ahorita que hay un gobierno conservador, no hay nada más chic que el catolicismo reprimido. El catolicismo reprimido es lo más chic que hay. Para la cultura latinoamericana podríamos decir que solo es real lo que se siente, ¿no? Realmente en América Latina es una obligación social estar enamorado, es una obligación social, es muy difícil ser ajeno a los sentimientos y no administrarlos públicamente. Si alguien vio el partido ayer de Argentina contra Uruguay, pudo ver el único momento emocionante fue el paroxismo de Diego Maradona, llorando y recordando a sus hijas e insultando a los medios, ¿no? Bueno, esta situación de tango absoluta es una condensación latinoamericana, ¿no? ¿Cómo contamos los hechos, ¿no? Siempre hay un discurso oficial que nos hace, por ejemplo, mi hija acaba de aprender en México lo mismo que yo aprendí en México. Los mexicanos vivíamos en estado de esplendor absoluto, los mayas inventaron el cero, eran unos astrónomos maravillosos, descubrieron cosas extraordinarias, y este esplendor se vio interrumpido porque llegaron los españoles, ¿no? Que contaron con la ayuda de unos traidores que eran los tlaxcaltecas, ¿no? Y gracias a esos 300 españoles destruyeron un imperio, sometieron al pueblo mexicano. El pueblo mexicano se liberó, pero demasiado tarde, porque la colonia duró mucho y estamos en estado de subdesarrollo a causa de la conquista de los españoles. Esto, así se cuenta la historia de México, y esto lo cuenta un profesor que no se llama Ilhuicamina o Tesosomo, que es descendiente de aztecas, sino que se llama Rafael Sánchez, ¿no? Y que tiene parientes en España y todo. Entonces, es un discurso, es una forma en que nosotros se ha hecho un guión de la historia de México, que por supuesto los desastres del presente se explican porque le pasamos la factura a personas que hace mucho hicieron un agravio y que vinieron a conquistarnos, y por eso estamos como estamos. Han pasado
algunos siglos y no hemos enderezado el camino, pero entonces es un ejemplo, digamos, caricaturesco, pero así recibió, por ejemplo, mi hija recibió, ella, claro, acababa de vivir en Barcelona, pues pidió permiso para pasar al frente de la clase y decir, yo soy española. En el momento más impopular, dijo, perdón, pero yo soy española. Les quiero decir que los españoles ya no somos así. Y que si les hicimos daño, tenía 6 años, les hicimos daño, les pido una disculpa. Porque me pareció que todo era delirante, ¿no? Entonces, por supuesto que la conquista es algo complejo, difícil de explicar, pero las historias oficiales muchas veces cuentan las cosas para crear una ideología y un sentido de la identidad que es el que beneficia a los gobiernos en turno. En este marco histórico en el que se desarrolla la novela, pasó una cosa equivalente a la disolución de la Unión Soviética. O sea, el sistema de gobierno que había durado en México durante 71 años se disolvió. Entonces había un sistema de justicia muy discrecional en México, donde las mafias que gobernaban eran las que tenían acceso a los sistemas de seguridad. Caído el PRI, la mayoría de las gentes que manejaban estos sistemas de seguridad se disolvieron y se incorporaron a la sociedad civil en bandas, muchas de ellas mafiosas y criminales, como ha ocurrido en la Unión Soviética. El narcotráfico ya venía creciendo, sobre todo porque vivimos al lado de los máximos consumidores de droga del mundo, que son los norteamericanos, ¿no? Según Reporteros Sin Fronteras, el país más peligroso para ejercer el periodismo es México, en segundo lugar es Irak. En ocasiones el narcotráfico golpea 2 veces, o sea, golpea en la realidad, pero también en los medios, porque en los medios efectivamente hay un uso también muy tremendista, amarillista, oportunista. Entonces nosotros vemos todos los días el marcador rojo de la sangre, los decapitados, todo esto, y no hay un análisis crítico, ni hay un discurso que se oponga. El narcotráfico además tiene, por ejemplo, asesinatos de autor, son asesinatos con firma para saber qué cártel es el que decapita, qué cártel es el que corta lenguas, qué cártel es el que encaja un mensaje en el pecho, todo esto es una gramática de la violencia que ellos están usando con mucha eficacia, hacen incluso videos con postproducción, los suben a YouTube, entonces la gente está expuesta a todo esto y claro, está horrorizada. Varios periodistas hemos tratado de que haya una conferencia nacional de medios para decir en qué medida podemos utilizar la violencia en los medios, hasta dónde le estamos haciendo el juego con esta obscenidad al crimen organizado, pero los medios están muy desarticulados, cada quien está haciendo su propio negocio y la convocatoria que hemos hecho un grupo de periodistas no ha sido acogida por los directores de los medios. Y él se da cuenta de que toda su vida va a ser vulnerable por eso, de que toda su vida va a ser frágil. Y en ese momento una persona tiene una camiseta de Supertramp y él oye mentalmente la música de Supertramp y entonces él asocia su fraude con Supertramp. Y en ese momento odia a Supertramp para siempre. O sea que en realidad lo que está odiando se está odiando a sí mismo, está odiando lo que hizo. Es un mecanismo compensatorio, esos que a veces tenemos nosotros para, en vez de decir yo me odio a mí mismo por lo que hice, lo que sucede es que desplazamos esto a algún objeto, algo, ¿no? Yo cuando estaba pensando, el personaje se obsesiona y odia a un grupo de rock. ¿Qué grupo de rock va a odiar? Eso es una pregunta importante, porque yo tengo que sostener 500 páginas de odio hacia, ¿no? ¿Cómo le haces, no? Entonces, yo digo, si son los Rolling Stones, pues es demasiado poderoso el enemigo. O sea, la gente ya va a decir, no, pues ¿cómo odiar? No te lo crees, ¿no? Bob Dylan es demasiado mítico, ¿no? Otros son demasiado fáciles de odiar, otros ya se olvidaron, Flying Burrito Brothers, desde el nombre era ridículo y ya nadie se acuerda de ellos. Entonces yo tenía que encontrar como un intermedio que me permitiera un buen combate y Supertramp es como muy derivativo, no tiene un estilo tiene estas voces nasales, ¿no? No a todo el mundo le gusta, es un grupo medio blandengue, ¿no? Entonces yo fui encontrándole como efectos para combatirlos. Claro, pude sostener 500 páginas contra Supertramp, con el problema de que ahora la gente cree que yo imagínate que tú eres culpable de algo y entonces